Hola a todos y sean bienvenidos a otro webinar de MATLAB. Les habla el servidor Carlos Tapia. Soy ingeniero de aplicación de MATLAB en la empresa Multion Consulting y el día de hoy veremos el procesamiento de imágenes y visión artificial con MATLAB. Bien, esto es lo que haremos el día de hoy. Primero, definiremos qué es la visión artificial, mencionaremos para qué se utiliza, definiremos su flujo de trabajo y una vez dentro de MATLAB vamos a importar un par de imágenes. Veremos cómo es que MATLAB reconoce dichas imágenes. Veremos qué tipos de imágenes reconoce el software de MATLAB. Realizaremos algún procesamiento en estas imágenes para después pasar a la parte de visión artificial en donde realizaremos la detección de objetos y seguimiento de ellos. Bien, ¿cuál es el flujo de la visión artificial? Regularmente nosotros tomamos con nuestra cámara una imagen como la que vemos en pantalla. Para nosotros es fácil reconocer. Vemos que hay algunos carros, hay una persona caminando en el paso peatonal, hay una persona con una bicicleta. Pero si nosotros mandamos esta imagen a una computadora, no lo va a reconocer de una forma tan sencilla como nosotros. Entonces, para eso nosotros vamos a aplicar una serie de algoritmos, los cuales nos van a ayudar a detectar cada vez algunos objetos dentro de nuestra imagen. Por ejemplo, primero vamos a hacer un preprocesamiento eliminando el ruido, vamos a ajustar el contraste, quizá a lo mejor vamos a cambiar el tamaño de nuestra imagen y después aplicando algoritmos de visión por computadora vamos a detectar, identificar, clasificar y reconocer algunos objetos para después darle una interpretación en el cual podremos decir, ok, aquí hay un ciclista, hay un camión, hay un automóvil o algún otro objeto. Ahora, MATLAB, como ustedes recordarán, todo lo ve como una matriz y una imagen no va a ser la excepción. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen, regularmente nosotros tenemos un largo en nuestra imagen en píxeles y un ancho en píxeles. De igual forma, dentro de MATLAB nosotros vamos a tener una tabla con las mismas características. Vamos a tener el mismo largo y el mismo ancho. Es decir, cada píxel dentro de MATLAB va a ser un valor dentro de una matriz, en donde el sistema de coordenadas va a ser en la posición 1,1. Entonces MATLAB va a almacenar las imágenes en forma de matrices. Los sistemas de coordenadas nos van a poder permitir acceder a algún valor en específico de nuestra imagen. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder al primer valor, bueno, daríamos el valor 1,1 y obtendríamos este valor. ¿Para qué nos funciona esto? Porque de esta forma, tratándolo como matrices, nosotros podemos aplicar una serie de algoritmos, los cuales nos van a permitir modificar las imágenes o reconocer algunos objetos dentro de ellas. Vemos un poco más sobre cuáles son las coordenadas con las cuales podemos trabajar nuestras imágenes y qué tipo de imágenes podemos trabajar. Empezaremos con los tipos de imágenes tipo binario, en el cual solamente tenemos el valor de 0 o 1. En esa parte del valor 0 o 1 vemos que en color 1 se encuentra el color blanco y en color 0 se encuentra el color negro. Entonces es una matriz lógica en el cual solamente tenemos estos dos valores y así es como nosotros podemos representar alguna imagen. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un valor en medio dentro del 1 y dentro del 0? Pues tendríamos a trabajar con una escala en grises, en el cual vamos a tener una matriz que va a tener valores intermedios entre blanco y negro y el valor ya no tiene que ser forzosamente de 0 a 1, puede ir cambiando según según cómo nosotros hayamos definido nuestra matriz y nuestra escala de grises. Bien, entonces así es como nosotros vamos a poder trabajar con nuestra escala de grises. Y si nosotros le damos color o queremos darle color a nuestra escala de grises, nosotros podemos interpretar cómo se vería esta imagen con una imagen a color. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bien, dándole una gama de colores que interprete que esa gama va a ser el mismo rango de 0 a 1, o bueno, en este caso el rango que tenemos de negro a blanco, y nuestra imagen anterior se vería de la siguiente forma.
donde tenemos el valor de 0.06, bueno, va a tomar el valor, por ejemplo, de 5. Donde en pseudocolor va a ir de 0 a 255 y anteriormente solamente lo teníamos de 0 a 1. Y por último tenemos el tipo de imagen RGB o el valor verdadero. Entonces aquí lo que va a pasar es que para cada punto o para cada píxel o cada parte que tenemos aquí, nosotros vamos a poder tener un valor para red, para green y para blue. Entonces vamos a tener el tamaño de nuestra matriz, es decir, aparte de que tenemos el tamaño de largo por ancho, también vamos a tener tres matrices: la matriz de rojo, la matriz de verde y la matriz de azul. ¿Qué tipo de formatos nos va a permitir trabajar MATLAB? Nos va a permitir trabajar, por ejemplo, con PNG, JPG, tipo TIFF y bueno, todos los que aparecen aquí en esta diapositiva. Ahora, ¿cómo nosotros podemos importar una imagen a MATLAB? Para los formatos estándar, nosotros podemos dar clic en la parte de Import Data sobre nuestra barra de herramientas que es la barra de Toolstrip. O también lo que podemos hacer es que si tenemos nuestra imagen en nuestro current folder, damos botón derecho y damos Import Data y podemos importar dichas imágenes. O también siempre podemos hacer uso de nuestro comando en el cual colocamos el nombre de nuestra variable, signo igual, y mread y el nombre de nuestra imagen. Vayamos a MATLAB y trabajemos con esta información. Bien, ya nos encontramos dentro de MATLAB. Entonces, lo primero es, vamos a ver cómo podemos interpretar imágenes dentro del software de MATLAB. Nosotros sabemos cómo nosotros podemos definir variables. Por ejemplo, yo puedo definir una variable de tipo m, en el cual yo puedo colocar dichos valores. Voy a definir una matriz que tenga valor 1,1, disculpen, ese es punto y coma, 1, 0, 1, punto y coma, 1, 1. Cierro mi matriz, doy Enter y ahora tengo una matriz de 3×3 con los valores 1, 1 y 0. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que esta matriz pueda ser tomada como una imagen? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque MATLAB reconoce las imágenes como si fuera una matriz. Entonces, a pesar de que si yo estoy colocando una matriz, yo puedo colocar los valores de dicha matriz y verlo como una imagen. ¿Yo cómo puedo hacer eso? Puedo ir a la parte de plots. Tengo que seleccionar la imagen y dentro de mi imagen puedo buscar la parte de ImShow, que me va a mostrar la imagen, o también puedo buscar la herramienta de Image Processing, con la cual nosotros podemos visualizar o comenzar a trabajar sobre una imagen viendo cuáles son sus propiedades. Voy a darle clic en la herramienta de ImTool y bueno, quizá van a decir, bueno, no vemos nada en esta ventana, pero lo que pasa es que mi matriz es tan pequeña porque es de 3×3, pero sería de 3×3 píxeles. Entonces, visualizar una imagen de 3×3 píxeles no es tan sencillo, a menos que nosotros coloquemos que esta imagen se ajuste en la parte de Fit Window y listo. Ahí es esa parte donde lo colocamos. Vamos a darle en Fit to Window y aquí está nuestra imagen. Nuestra imagen era solamente de 3×3 píxeles y ahora lo estamos visualizando, pero bueno, hicimos un zoom para poder visualizar cómo es nuestra imagen. Entonces podemos, si recuerdan, colocamos el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces esta es una imagen binaria en la cual tenemos de color blanco el valor 1 y de color negro el valor 0. ¿Cómo puedo saber si esto es verdad? Bien, yo puedo darle clic en el inspector de píxeles. Voy a darle en Inspect Pixel Values y cuando le doy clic, del lado derecho me aparecen los valores para mi imagen. Entonces nosotros podemos visualizar que así nosotros podemos representar, aunque sea una matriz que acabamos de generar, también puede ser tomada como una imagen.
Entonces, con esta idea, nosotros podemos también importar cualquier imagen que yo tenga en mi workspace. Por ejemplo, tengo una imagen que se llama Multion. Entonces, esta imagen la voy a importar. ¿Cómo yo puedo importar dicha imagen? Bien, voy a colocar primero el nombre de mi imagen. Lo voy a renombrar como logo. imread. Abro paréntesis y voy a colocar el nombre de mi variable. En ese caso es multion.png. Le voy a colocar punto y coma para que no me muestre todos los valores dentro de mi command window. Le voy a dar enter. Y si visualizamos, el tamaño de mi imagen logo es de 398 por 707 por 3. ¿Por qué por 3? Porque me está mostrando los valores de mis tres matrices. Es decir, es una imagen a color, entonces me muestra los valores de red, green y blue. ¿Cómo podemos saber eso? Bien, podemos mostrar la imagen con imshow. Me muestra cuál es mi imagen que acabamos de importar. Y si quisiéramos nosotros visualizar los píxeles, también podemos hacerlo con la herramienta de imtool, como lo hicimos en un inicio, en el cual podemos darle clic en Inspect Pixel. Y entonces donde nosotros coloquemos nuestro cursor, nos va a dar los valores. Entonces, me parece que por aquí están los valores. Creo que se cerró un poco mi ventana. Entonces aquí la ventaja es que nos da los valores, que nos dice cuál es el valor donde está en color naranja, nos dice cuál es el valor para red, green y blue. En blue es muy pequeño. Podemos buscar movernos hacia otra parte. Por ejemplo, donde es el color blanco, donde es el color azul, el color naranja. Y así podemos estar inspeccionando toda nuestra matriz. Bien. Entonces, nosotros sí podemos importar nuestras matrices o nuestras imágenes. Las vamos a estar leyendo como una matriz. En este caso tiene los tres valores. Pero regularmente cuando nosotros trabajamos dentro de MATLAB, no vamos a trabajar con los tres, no vamos a trabajar con RGB, sino siempre vamos a trabajar, o la mayoría de todos los filtros se encuentran en el plano de imagen en escala de grises. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar o realizar, convertir nuestra imagen RGB a la parte de grises? Bien, con el comando RGB to gray, entonces podemos colocar el valor I2 es igual a RGB to gray. ¿De cuál es mi imagen? Bueno, se llama logo. Entonces voy a colocar punto y coma. Y después voy a colocar que quiero visualizarla. imshow I2. Y entonces estoy visualizando mi imagen en escala de grises. De igual forma, puedo visualizar esta imagen y puedo ver cuáles son los valores con los que trabaja el espectro de escala de grises. Vimos que cuando trabajamos en RGB va de 0 a 255 para RGB. Para la escala de grises también me sigue trabajando de la misma forma. Es decir, en la parte donde esté más negro voy a esperar ver el color que tiende a ser más bajo, y en la parte donde tiende a ser blanco vemos que dice 255. Entonces mi escala va de 0 a 255 y es con lo que vamos a estar trabajando nuestras imágenes. Ahora, estos no son todos los comandos que podemos hacer con nuestras imágenes. Aquí tenemos un pequeño script que hemos preparado anteriormente, en el cual de igual forma estamos primero leyendo nuestra imagen, estamos visualizando, podemos visualizarlo con el comando image o con el comando imshow. ¿Cuál es la diferencia entre imshow o image? Voy a cambiar la forma de visualizar mi live script. Ahorita lo tengo de lado en la columna derecha. Voy a cambiarlo para visualizarlo por debajo. Entonces, si visualizamos con image, solamente vamos a ver la imagen en un aspecto
cuadrado, dependiendo los píxeles. Y en la parte de IMShow me lo da como si fuera el formato original de mi imagen. En lo personal me gusta visualizar mejor las imágenes con el comando de IMShow. Y vamos a aplicar algunas características como es conocer el histograma. El histograma nos va a permitir conocer en qué rango se encuentra la mayoría de los valores para esta matriz. Podemos cambiarlo a escala de grises. Podemos rotar la imagen. Cuando nosotros rotamos una imagen, colocamos cuál es la imagen que queremos rotar y el ángulo. Lo que estamos creando es una imagen un poco más grande, pero bueno, la función nos hace la rotación de nuestra matriz automáticamente. Podemos trasladar la imagen o cambiar el tamaño. ¿Para qué nos va a funcionar el redimensionar nuestra imagen? Lo podemos redimensionar con el comando imresize, pero esto nos va a ayudar en que en ocasiones algunos algoritmos solamente trabajan con algún tamaño específico de imágenes. Por ejemplo, si hablamos en la parte de redes neuronales, la parte de AlexNet no nos permite trabajar con imágenes Full HD. Solamente podríamos trabajar con imágenes, si no mal recuerdo, de 240 por... de 240 Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con Deep Learning, bueno, nosotros tendríamos que redimensionar nuestras imágenes. Para eso nos va a servir estos comandos. Ahora, supongamos que nosotros ya trabajamos una imagen en la cual tenemos una imagen probablemente en escala de grises. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos convertir esta imagen de escala de grises a una imagen en RGB? También es posible, de hecho, con las herramientas de MathWorks. De hecho, tenemos el comando de Mosaic, en el cual hemos leído una imagen. Esta imagen se encuentra en escala de grises. Y esta imagen, solamente con aplicar este comando, lo que hacemos es regresar nuestra imagen al color. Digamos, quizá a lo mejor no es el color original, porque bueno, siempre hay puede haber un error, porque bueno, la interpretación que estamos trabajando, pero es como vimos la parte de pseudocolor. Nosotros vamos a dar una escala de imágenes según nuestro conocimiento, y bueno, para esta aplicación es bastante buena porque los colores son muy naturales. Bien. Ahora, no solamente vamos a trabajar de convertirlo de RGB a escala de grises, sino que también podemos trabajar nuestras imágenes, y de hecho la parte para poder trabajarlas con visión artificial es que tenemos que hacer un preprocesamiento de nuestras imágenes, en las cuales incluye convertirlas. Por ejemplo, en esa parte vamos a detectar los objetos que vemos en nuestra imagen. Por ejemplo, primero vamos a leer nuestra imagen, que se llama PILSEC, se encuentra en una imagen.png. Entonces es nuestra imagen, la vamos a almacenar en RGB. Entonces vemos que tenemos aquí una tapa de un plumón, un par de ligas, una hoja y un par de monedas. Entonces vamos a filtrar esta información. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra imagen en RGB. Una vez que la vamos a convertir nuestra imagen de RGB a escala de grises, entonces ya tenemos nuestra imagen en escala de grises, y el siguiente paso es binarizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con binarizar? ¿Recuerdan en el primer ejemplo? Binarizar es que solamente tenemos o 0 o 1, y es lo que está pasando en esta imagen. Aquí ya no tenemos escala de grises, sino ya estamos, solamente tenemos 0 o 1 en nuestros valores. Ahora, si yo les preguntara cuántos objetos vemos en esta imagen, me pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sí, son los mismos que nosotros o que un humano podría visualizar. Pero si nosotros quisiéramos contabilizar esto y le dijéramos al software que lo hiciera, que todo lo que se encuentra de color blanco
en un mismo contorno es una imagen, pues probablemente nos diga que hay más de 6. ¿Por qué? Porque hay una serie de puntos como estos que nos pueden afectar y dar un valor totalmente erróneo. Entonces, para evitar estos errores, vamos a remover el ruido. Entonces vamos a aplicar nuestra función remove noise. Y si vemos a comparación del valor anterior, ya estos puntitos desaparecen. Esta es la función que estamos utilizando para remover el ruido. Podemos aplicar diferentes tipos de métodos. No tiene que ser siempre esta misma función. Pero bueno, digamos, podemos ir probando cuáles son los métodos que nos funcionan mejor según el tipo de imagen o según lo que queramos trabajar. Una vez que se elimina el ruido completamente, la siguiente parte es detectar los objetos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a detectar dónde se encuentra una frontera, es decir, BW Boundaries lo que va a realizar es, ok, si yo encuentro algo que es de color diferente a mi fondo, entonces lo voy a detectar que esta es una frontera. Entonces vamos a empezar a detectar dichas fronteras para detectar así las imágenes. En esta parte estamos diciendo que queremos que nos ilumine cuáles son dichos límites o dichos objetos, y de hecho lo está iluminando con color blanco y está colocando cuál es la imagen. Y como último paso, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los objetos. Vamos a determinar su área y también vamos a decirle si está determinando que este objeto es un círculo o tiende a ser redondo. Entonces, en este caso tenemos nuestras imágenes. Nos dice que estas imágenes es de su centroide y son unos objetos redondos. Y nos dice cuál es su área para cada uno de ellos. Y de esta forma, solamente usando procesamiento de imágenes, nosotros podemos detectar algunos objetos y realizar algunas tareas con ellos. Ahora, si nosotros solo nos quedamos hasta este punto, si nosotros quisiéramos reconocer algún objeto más complicado o realizar alguna otra tarea, solamente con el procesamiento de imágenes no sería posible. Entonces, por eso hay que implementar una serie de algoritmos que nos van a ayudar a poder detectar nuestros objetos de mejor forma. Regresamos a la presentación y conozcamos un poco más de estos algoritmos. Bien, ya vimos cómo trabajar con la parte de nuestras imágenes, cómo realizar un preprocesamiento una vez que nosotros introducimos nuestras imágenes al software de MATLAB. Ahora vamos a hablar sobre la visión artificial. Lo primero que tenemos que definir y diferenciar entre el procesamiento de imágenes y nuestra visión artificial es que utilizar imágenes para detectar, clasificar y rastrear objetos con el fin de comprender en un mundo real no es tan sencillo. Digamos, en la visión artificial sí es posible hacerlo, en el procesamiento de imágenes va a quedar muy limitado. El procesamiento de imágenes nosotros lo vamos a utilizar para reducir el ruido, para ajustar contraste, para realizar quizá una segmentación, como lo hicimos en la parte de los objetos en el ejemplo anterior, y para realizar alguna detección de algún objeto genérico. Para poder identificar si hay algún automóvil o un autobús, un peatón, necesitamos entonces ya conocer cómo se mueven esos objetos, qué tipo de imágenes, y necesitamos tener ya una información previa. Entonces, para esto nosotros vamos a requerir de alguna serie de algoritmos que de hecho todavía se encuentran en investigación y se están implementando cada vez más para poder reconocer si tenemos un vehículo o una persona como se encuentra en pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos esto con MATLAB? MATLAB cuenta con una toolbox, la cual se llama Computer Vision Toolbox. Este producto es el principal que vamos a utilizar para la visión artificial debido a que tiene las capacidades siguientes. Puede realizar detección, extracción y coincidencia de funciones. Podemos realizar detección y seguimiento de la parte en movimiento. Además, es posible trabajar por la visión computadora tridimensionalmente debido a que podemos hacer la parte de calibrar las cámaras.
Podemos trabajar con visión estéreo, reconstruir una escena en 3D, por ejemplo, e incluso realizar una nube de 3 puntos como lo vemos en pantalla. Además, con algoritmos de Deep Learning, podemos entrenar un sistema para detectar objetos, para realizar un reconocimiento de ellos y para recuperar incluso la parte de imágenes. Los algoritmos se encuentran disponibles en las herramientas de MATLAB y Simulink. Y por ejemplo, ¿qué es lo que estaríamos realizando? Tenemos una imagen del lado izquierdo y del lado derecho tenemos una estimación de cuáles son las diferencias cuando nosotros trabajamos en la parte de visión estéreo. Esto lo vamos a ver un poco más al final de este webinar, cómo poder trabajar con la parte de visión de estéreo. Entonces, una vez que ingresamos o trabajamos con la parte de nuestro procesamiento de imágenes, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos realizar o detectar objetos. Entonces, lo primero es, realizamos el procesamiento de nuestra imagen. En esta parte nosotros vamos a poder tener prácticamente dos métodos principales para realizar una detección de un objeto. Digamos, el primero es la segmentación, en el cual se reconoce por medio de áreas o por medio de características los resultados que vuelven a ser un poco como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, lo que hacemos es cambiar o vemos cuáles son las fronteras, cuál es la diferencia entre este color y este color. Entonces, esos son los métodos que podemos realizar para poder trabajar, que básicamente es una segmentación. Aunque esto es un poco deficiente porque solamente aplica cuando tenemos pocos objetos en nuestra escena. Si tenemos muchos y de diferentes categorías, es más complicado. Entonces, para eso podemos trabajar con nuestro segundo método. El segundo es el de coincidencia por plantilla, que en este método lo que utilizamos es una imagen como escena donde vamos a trabajar, pero necesitamos otra imagen como plantilla, que es donde se define el objeto a reconocer. Por ejemplo, tenemos esta imagen y supongamos que nosotros queremos detectar algún objeto. Por ejemplo, esta cajita. Entonces, si yo quiero detectar esta cajita, yo necesito tener una información previa a esta imagen. Entonces, yo puedo tener una imagen y además voy a tener esta imagen que me va a ayudar a poder reconocer los objetos que se encuentran similares a esta imagen. Digamos, este método se realiza en análisis de características del objeto y así vamos a poder reconocerlo. Para detectar las características de una imagen tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, supongamos que queremos detectar el automóvil que se encuentra en la imagen en nuestra derecha. Podemos detectarlo por borde, donde reconocemos la diferencia de píxeles determinando las líneas que definen el automóvil. Podemos hacerlo con el método de esquinas, lo que hace es reconocer un cambio sustancial de gradiente en dos dimensiones. Podemos realizarlo por modelo, donde reconocemos como tal el automóvil similar, es decir, algo idéntico. Existen otros métodos, por ejemplo está el método de SURF, por siglas en inglés, Speed Up Robust Features, que son por medio de características robustas o aceleradas. Vamos a ver un ejemplo de ese tipo de detección de objetos o de ese método. Y otro puede ser, por ejemplo, MSERP, que es prácticamente como regiones extremas, que es lo que está reconociendo a nuestro objeto. También es posible hacerlo mediante rostros, es decir, en la detección no solamente tienen que ser objetos físicos, pueden ser incluso también personas, automóviles. Entonces, supongamos que ahora lo que nos interesa es reconocer rostros de personas, realizar a lo mejor un seguimiento de alguna persona o detectar el rostro de alguien mediante una cámara web. Entonces, todo esto es posible con ayuda de la visión por computadora y con la Toolbox de Computer Vision Toolbox. Entonces, vayamos a MATLAB y conozcamos cómo trabajar con estas herramientas. Voy a limpiar mi espacio de trabajo. Y entonces,
Lo primero que vamos a visualizar es cómo nosotros podemos conocer las características. Entonces, supongamos que nosotros lo que queremos, vamos a empezar leyendo una imagen. En este caso, vamos a aplicar el mismo comando, imread. Recordemos que imread es para poder leer una imagen que tengamos a disposición en nuestro current folder. Entonces, leemos nuestra imagen. En este caso, esta es la imagen que queremos detectar. Y esta es la escena con la cual vamos a trabajar. Para nosotros es muy sencillo. Podemos decir, ok, la imagen es esta y la podemos detectar. Pero para la computadora no. Entonces, ¿cómo vamos a decirle que esta imagen es idéntica y se encuentra aquí? Para eso lo que nosotros vamos a trabajar es que vamos a conocer cuáles son sus características. Para poder conocer las características vamos a utilizar el método que les mencionaba anteriormente. El método de tipo surf, es decir, por medio de las características que tiene una imagen. Nosotros podemos conocer cuáles son las características de una imagen con este comando, detect surf features. Vamos a colocarlo dentro de nuestro doc o de nuestra documentación para ver qué es lo que hace esta imagen. Entonces nosotros podemos visualizar que tenemos una imagen, en este caso es i igual a imread, y nos dice que podemos conocer cuáles son los puntos y nos dice que podemos plotearlo o podemos visualizarlo. Entonces vamos a tomar cierta imagen o vamos a trabajar con este código solamente para visualizar cuáles son la información de nuestras imágenes. Entonces voy a cargar mi imagen de logo. Logo es igual a imread.png. Recordemos que es esta imagen de mi logo y yo quiero conocer cuáles son sus características. Entonces voy a definir points es igual a detect features. Voy a cambiar el nombre, en este caso mi nombre es logo. Voy a colocar punto y coma. Y ok, lo primero que me manda es un error. ¿Por qué manda un error? Porque me dice que detect features no trabaja con imágenes en RGB. Requiere como entrada una imagen en 2D o escala de grises. Entonces vamos a colocar la parte de nuestra imagen. Voy a colocar i2 es igual RGB to gray de logo. Voy a colocar punto y coma. Y entonces, ahora sí vamos a hacer uso de points, de la parte de detect features. Y vamos a colocarle i2. Y entonces, ahorita ha detectado los puntos para esta imagen. Vamos a visualizarlos. Entonces, quiero que me muestre de i2 y que me muestre los puntos, supongamos los primeros 100 más importantes. Vamos a darle enter y me muestra cuáles son las características más importantes o las 100 más importantes para esta imagen. Podemos visualizar que son aquí por ejemplo nos aparece que en este punto es una imagen importante, aquí me aparece otro, aquí otro. Entonces cada una de ellas nos está ayudando y podemos reconocer cuáles son las imágenes que están definiendo exactamente a una imagen. Entonces eso es lo que vamos a trabajar dentro de nuestro ejemplo. Entonces recordemos, tenemos nuestra imagen que queremos reconocer. Vamos a reconocerlo dentro de este escenario. Vamos a calcular cuáles son los puntos más importantes, que para este caso son estos. Entonces, esta cantidad de número de puntos es lo que está detectando. Son los 100 puntos más importantes para esta imagen. Y también pedimos cuáles son los puntos más importantes para nuestra escena. Y lo siguiente que vamos a hacer es realizar una comparación. Es decir,
vamos a comparar cuáles son los puntos más importantes de una imagen y de otra para así reconocer y hacer un match. Entonces, cuando vamos a hacer un match, vamos a decir, ok, ¿cuál de todas nuestras imágenes son parecidas tanto del lado izquierdo como del lado derecho? Entonces, para este caso nos dice que las características se parecen a las de aquí, pero también una que otra característica de este punto se parece acá. Entonces, si nosotros dijéramos cuántos objetos tenemos, bueno, nosotros sabemos que solamente tenemos un objeto y se encuentra aquí. Pero probablemente ahorita para la computadora nos va a decir, ok, este es un objeto, este es otro objeto, este es otro objeto. Entonces tenemos que delimitar un área para que solamente se encuentren en un solo lugar. Entonces solamente las que se encuentren juntas, las características, son las únicas que vas a tomar en cuenta. Determinamos un área en el cual vamos a definir un polígono y con esta imagen o con este polígono detectamos dónde se encuentra nuestro objeto y es el que se encuentra aquí. Ahora supongamos que lo que queremos ahora detectar es este elefante. ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a detectar de nuevo sus puntos o sus características de dicha imagen. Y entonces ahora nos va a decir que está detectando las imágenes muy similares. Entonces para él nos va a decir tenemos un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, lo cual es incorrecto. Entonces solamente colocamos las que se encuentren de una manera juntas y entonces así es como nosotros podemos detectar algunos objetos mediante el método de plantilla. Pero no siempre tiene que ser de esta forma. Podemos hacerlo mediante características o también, por ejemplo, podemos hacerlo en detectar, por ejemplo, un rostro. Si queremos detectar un rostro, podemos realizarlo como se encuentra en pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Bien, estamos utilizando primero la parte de Face Detector, que lo que estamos utilizando es un tipo de detector de tipo de visión de cascada. Entonces nosotros podemos preguntar o ver cuáles son los tipos de argumentos que nos van a poder permitir trabajar con la parte de ese tipo de visión. Entonces, si nosotros preguntamos por esta información, vamos a nuestra documentación. Entonces nos dice que la parte de visión por cascada para detector de objeto podemos realizarlo de diferentes formas. Es decir, podemos reconocer la parte superior del cuerpo, podemos reconocer la parte de la cara, que es la que se encuentra por defecto, pero también, por ejemplo, podemos reconocer cuál es la nariz o cuáles son los ojos. Entonces, si nosotros preguntamos, podríamos preguntar por la parte de cuál es la boca. Entonces, si nosotros colocamos este argumento, no estaríamos detectando solamente la parte del rostro, sino que podemos colocar un argumento y decir, quiero que me detecte solamente la parte de la boca. Ahora, quiero que aquí visualicemos algo. Cuando decimos que solamente queremos solamente la boca, como hay unas arrugas que tiene esta persona, esto lo está detectando como si fuera otra boca, lo cual es erróneo. Entonces tenemos que ver cuáles son los algoritmos que nos funcionan de mejor forma para todo lo que estamos trabajando. Bien, vamos a dejar por defecto el detector de rostro para la cara. El siguiente va a ser determinar alguna parte de imágenes y de puntos importantes dentro del rostro para poder realizar un seguimiento del rostro, que es lo que hacemos enseguida. Entonces tenemos nuestra imagen, vamos a inicializar nuestro video y entonces mientras esté en movimiento esta persona vamos a darle el seguimiento a cada una de su rostro y como una plantilla. Entonces de esta forma estamos reconociendo en todo momento los puntos y las características del rostro de la persona. En este caso estamos ocupando un tipo de seguimiento
de KLT. No voy a guardar mis resultados. Entonces ya vimos cómo detectar por medio de características, por medio de la parte de seguimiento o detección de rostro. También podemos realizarlo un seguimiento de personas. En este caso tenemos un video que podría funcionar bien como de vigilancia, en el cual no solamente está reconociendo a la persona, sino que está contabilizando. Es decir, cada vez que pasa una persona, me dice, ok, esta es una persona nueva, y me dice, hasta ahorita van 10 personas, 11, 13 personas. Entonces, esto es de bastante utilidad porque tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en videocámaras para seguridad. Pues, o por ejemplo, para un supermercado y visualizar cuánta gente hay en promedio por hora o algún análisis que queramos realizar. Ya vimos cómo detectar la parte de personas. También podemos detectar incluso automóviles. Para detectar los automóviles, primero vamos a detectarlo mediante un video. Lo primero es, vamos a cargar nuestra imagen, solamente, nuestro video se llama visiontraffic.avi. Entonces cargamos este video, pero no vamos a trabajar con todo el video desde un inicio. Primero vamos a definir solamente el primer frame y vamos a empezar a trabajar toda la información desde nuestro primer frame. Entonces con nuestro primer frame vamos a visualizarlo. Esta es la primera imagen que tenemos en nuestro video y con él o con esta imagen vamos a empezar a trabajarla. Entonces lo primero es convertirla en RGB y de RGB vamos a binarizarla, es decir, vamos a colocarlo entre ceros y unos. La siguiente parte va a ser limpiar nuestra imagen, porque si yo quiero contabilizar cuántos automóviles hay aquí, pues yo sé que solamente son 2, pero bueno, si nosotros lo contabilizamos va a decir que ese también es otro automóvil. Entonces vamos a filtrarlo. El tipo de filtro que vamos a utilizar es un filtro de filter foreground, que nos va a ayudar a poder filtrar toda nuestra imagen y sobre nuestra carretera. Y después ya vamos a comenzar a realizar nuestro análisis, en el cual vamos a detectarlo por formas y que nos detecte nuestra imagen. Depende de la forma, dice, ok, aquí hay una imagen, ese es un objeto. De hecho, y me dice en una etiqueta, dime cuántos objetos hay actualmente. Me dice que son 2. Y entonces ejecutamos todo nuestro algoritmo y empezamos a contabilizar cuántos automóviles hay en la escena. Entonces esto es de bastante utilidad cuando trabajamos con este tipo de algoritmos. Bien, eso es todo para la parte de algoritmos. Vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a hablar sobre una parte sobre flujo de trabajo de visión estéreo. Bien, ya hablamos acerca de la adquisición de imágenes o videos, vimos cómo reconocer algunos objetos dentro de la escena. Ahora, reconocer el entorno también es importante, por lo que hablaremos de cómo reconstruir una escena a partir de la adquisición de imágenes. Para esto vamos a utilizar la técnica de visión estéreo, donde se extrae información 3D de múltiples vistas en 2D. Para trabajar esta técnica necesitamos conocer su flujo de trabajo. Primero necesitamos la entrada de las imágenes que se están adquiriendo. Estas van a necesitar ser calibradas. Para que ser calibradas vamos a utilizar una serie de patrones como se muestran en pantalla, y esta serie de patrones vamos nosotros a empezar a mover nuestras imágenes para poder así rectificar una imagen. Esto es muy similar a lo que pasa con nuestros ojos. Si nosotros podemos percibir ciertas distancias en 3D, pero esto es por el efecto de que tenemos 2 imágenes, es decir, tenemos 2 ojos, y de esta forma con los 2 ojos nosotros podemos tener una interpretación de la distancia que están los objetos, por lo cual estamos nosotros midiendo la diferencia que hay de píxeles de un ojo al otro,
Y por último, obtenemos una imagen en 3D o una percepción en 3D. Entonces, esto es posible si nosotros tenemos que tener conectadas dos cámaras. Esas dos cámaras las conectamos, las calibramos con un patrón como el que se encuentra en pantalla. Una vez que se calibran, pues ya es posible trabajar con ellos. Existe una app que nos va a apoyar dentro del software de MATLAB para poder calibrar estas imágenes y poder tener nuestro algoritmo de mejor forma. ¿Cómo trabaja la rectificación estéreo? Como lo mencionábamos, era como lo veíamos desde, digamos, tenemos dos cámaras. Es algo muy similar a lo que pasa en el cine, en el cual se graba mediante dos cámaras, una cámara del lado izquierdo y una del lado derecho, con el cual podemos interpretar una serie de distancias, que es lo similar a cuando nosotros colocamos nuestros lentes, nuestras gafas, para visualizarlo en 3D. De esta forma nosotros tenemos una imagen del lado izquierdo, con el cual si fusionamos nuestra imagen del lado izquierdo y lado derecho, visualizaríamos lo siguiente. Entonces vamos a trabajar con esto dentro del software de MATLAB. Entonces ya nos encontramos dentro del software de MATLAB. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos visualizar esto. Entonces tenemos la parte de visualizarlo por la parte de visión estéreo. Entonces primero vamos a cargar nuestra información. Cuando nosotros cargamos nuestra información, se encuentra en un archivo en .mat y podemos visualizar cómo se encuentra. Tenemos las dos cámaras como lo mencionábamos anteriormente. Tenemos nuestra cámara 1 del lado izquierdo, nuestra cámara 2 del lado derecho, y entonces comenzamos a colocar una serie de planos, y estos planos nos van a empezar a ayudar a poder calibrar cómo se encuentra este espacio de trabajo. La siguiente digamos tarea es que vamos a cargar, ya tenemos calibradas nuestras imágenes, vamos a grabar un video. Entonces cuando nosotros estamos trabajando con nuestro video, vamos a cargar el video, tiene que estar empatado, nuestro video del lado izquierdo y nuestro video del lado derecho. Y entonces la siguiente parte es leer los frames, con lo cual cuando nosotros leemos los frames podemos visualizar cómo se visualiza dicha imagen. Entonces podemos visualizar que hay como una cierta diferencia, como si estuviéramos sobreponiendo ambas imágenes. Y entonces de esta forma nosotros podemos tener una mayor idea de cómo se encuentra esta escena en un espacio de trabajo. Entonces la siguiente forma es conocer cuál es la diferencia. Poder calcular la disparidad sería la palabra, en el cual esa sería la diferencia entre una imagen y la otra. Quizás si vemos esta imagen, para mí no me dice mucha información porque solamente veo un par de colores de color azul, de diferentes tonalidades, pero lo que sí me puede funcionar es reconstruir una escena en 3D con los parámetros que hemos obtenido, que son estos. Entonces, si lo veo solamente en la imagen, no me da ninguna idea, pero si yo coloco esta imagen en 3D, ya me es funcional porque yo sé que aquí hay una persona. Esta persona se encuentra en esta posición y sé a qué distancia se encuentra de mí. Esta es mi cámara, estas son mis cámaras donde tengo mi imagen o mi posición, y de aquí estamos trasladando hacia el tamaño de la habitación. Entonces vemos que el tamaño de la habitación sí es un poco grande, ¿no? Digamos, ya estamos visualizando podemos esto ya darle medidas, darle una mayor interpretación. Vemos que este es un muro, este es otro muro, esto tiende a ser una puerta, este es un muro, y tenemos a una persona que se encuentra parada actualmente. Entonces con esta reconstrucción en la nube de puntos, ya es posible trabajar con esta nube de puntos, y entonces nosotros podemos detectar a las personas y sobre todo determinar la distancia de cada persona que se encuentra
Obviamente esto lo vamos a colocar dentro de la serie de puntos y de esta forma nosotros vamos a poder conocer dónde se encuentra una imagen, dónde se encuentra alguna persona. Entonces aquí nos dice que esta persona que nosotros medimos anteriormente se encuentra a 6.74 o 6.7 metros de donde nosotros nos encontrábamos. Podemos visualizar que si la nube de puntos se reconoció de una forma correcta, porque bueno, aquí tenemos un muro, aquí tenemos otro muro, tenemos aquí la persona, aquí tenemos la puerta y toda esta parte era un muro. Y bien, entonces vamos a correr todo el video, no solamente con la primera imagen. Y entonces si aplicamos este algoritmo a todo el video, nosotros podemos reconocer pues la distancia de esta persona cuando aparecen. Nos dice cuál es la distancia que se encuentra cada uno de ellos del par de cámaras. Y bien, esto es de bastante utilidad porque pues nosotros podemos detectar cualquier objeto y estimar una distancia. ¿Qué tipo de aplicación? No solamente para personas, supongamos para los sistemas EIDAS, para los automóviles, puede tener una gran aplicación en el cual si detectamos que un automóvil se encuentra muy cercano a nosotros, bueno, tomar alguna acción. Si somos nosotros los que vamos avanzando, pues por ejemplo, actuar con los frenos y detectar o frenar nuestro automóvil antes de que colisione con el automóvil de enfrente. Bien, eso es todo por los ejemplos dentro del software. Regresemos a nuestra presentación. Bien, esto es lo que vimos el día de hoy. Vimos cómo importar imágenes dentro de MATLAB. Vimos cuál era el flujo de trabajo para la visión artificial. Vimos cómo interpretar las imágenes dentro del software, cómo realizar un preprocesamiento. Vimos cómo trabajar con ella. Se detectaron algunos objetos. Usamos diferentes métodos, desde poder detectar el cambio de imagen mediante contornos, utilizando un algoritmo por medio de características, por medio de plantillas, incluso a la parte de detección de rostros. Además es posible detectar personas en movimiento e incluso estimar la distancia que se encuentran desde la cámara. Le recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Matmos en México. Si desea una cotización, información de producto, mantenimiento o soporte técnico, por favor póngase en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido al webinar del día de hoy. Sigan al pendiente de nuestros futuros webinars. Gracias.